Buenas tardes. ¿Cómo andás, Juan Raúl? Muy bien, un gusto de empezar a estar en contacto con ustedes. Para nosotros es un placer y para la audiencia seguramente también. Ojalá, ojalá que sí. Bien, arrancamos porque hoy está Ortega después de ti, después viene porque Clarita hoy no puede estar y después Bueno, viene yo por Edgardo ser, Ortuño. por ser nuevo no conozco el formato. Yo tenía algunas ideas para compartir, me tiro el agua nomás. No, 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 no. Primero lo primero. Sí. Primero lo primero. ¿Qué está haciendo Juan Raúl Ferreira ahora? Bueno, básicamente esto. Estoy tratando de canalizar mi militancia a través de la expresión de las ideas por la vía periodística, que es una vieja vocación. Yo en el exilio, con 22 años, me mantenía trabajando como corresponsal del Canal 13 de México en Washington. Y Ah, después el mirá. resto del tiempo me lo dedicaba a la tarea de exiliado, digamos, ¿no? A aislar a la dictadura, etcétera. Y bueno, y desde entonces siempre he tenido una veta de pasión por la comunicación periodística. En este momento tengo, mira, los lunes un programa de una hora que ojalá se difunda mucho entre la colonia uruguaya en Argentina, en Radio Cultura de Argentina. Mirá Y qué bien. con esta magia maravillosa del Zoom, llevo invitados de todas partes del mundo. Los martes tengo un programa en Radio La Zurda a las 12:30 que se retransmite a las 20:30. Los miércoles vamos a cumplir dentro de 15 días 16 años ininterrumpidos al aire con Alejandro Camino, Diamante FM y Cielo Punta del Este. Los lunes me olvidé, además a las 14:40 tengo un programa con Washington Ferdinand en Millennium FM de Maldonado. Los jueves de vuelta estoy a las 8:30 en la cadena de radio cooperativas y Radio Fénix, con el Flaco Agassi, una mesa que se llama La salud de la democracia, donde analizamos eso, le tomamos la fiebre a la democracia alrededor del mundo. Los jueves a mediodía, repetido a las 8:30, Radio La Zurda, y los viernes escribo en Caras y Caretas. Me faltó O sea que decir, los jueves que faltaba ya está. sí, los jueves además hago la contratapa de la República. Ah, mirá qué bien. Y estoy preparando un libro que lo tengo acá en la manga porque es una cosa distinta de todo lo que he escrito hasta ahora y me tiene muy, muy entusiasmado. Hablando de lo que dijiste que estás haciendo. Ah, ¿qué te queda de repaso? Un petit de resumen de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, de la Institución Nacional de Derechos Sí, sí, Humanos. sí, sí. Bueno, la verdad es que a mí me parece muy, muy triste lo que ha hecho este gobierno con la institución, porque es un esfuerzo que lleva muchos años esto. Desde la aprobación del tratado que le da nacimiento a estas instituciones, el Tratado Internacional contra la Tortura y demás tratos crueles, inhumanos y degradantes. Luego, lograr con un esfuerzo muy grande, yo tengo algunas compañeras de ruta, como mi querida amiga Mirta Guiance, con los que desde el arranque hemos estado en este combate. Y bueno, aprobado que fue el tratado y ratificado por el Senado, Uruguay quedó pendiente de tener una ley que reglamente la formación de la institución de derechos humanos. El siguiente paso fue la sentencia de la Corte de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso Hellman, donde le impone al Uruguay crear la institución e incluso instalarla en un local que tuviera algún significado de la memoria, que tuviera algún significado emblemático. Después de eso salió una ley en 2008 que fue corregida por algunos detalles en 2012, creando la institución como Institución Nacional de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo
y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y ahí, bueno, junto con Faropa, Mariana González, con, ¿quién más estaba? Bueno, Mirta Giance, iniciamos una tarea de ser el primer consejo directivo. La verdad que es una historia que yo recuerdo con mucho cariño, porque las primeras reuniones eran en el living de mi casa, pues no teníamos ni sede, ni presupuesto, ni nada. La ceremonia de juramentación fue con el coro del Sodre, todo bárbaro, pero no teníamos nada para funcionar. Luego una senadora nos prestó un despacho que no usaba, tenía la ventaja de tener por lo menos una sede, el Palacio del Poder Legislativo nos prestó una secretaria, pero también el riesgo de aparecer como dependiendo de un poder del Estado cuando en realidad los principios de París, que son los que rigen estas instituciones, prohíbe la dependencia de ninguno de los tres poderes del Estado. Tiene que ser un organismo autónomo de contralor de los tres poderes. Claro, para que eso tenga validez jurídica habría que reformar la Constitución y en este país la Constitución es muy difícil de reformar. Pero la ley preveía esta independencia y se mantuvo muy bien empezó a la mitad del gobierno de Mujica, el mandato nuestro terminó a la mitad del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, y los principios de París establecen que a los 2 años, recién después de 2 años de existir, las Naciones Unidas lo pueden reconocer. Y yo tengo acá de recuerdo la banderita con el escudo de las Naciones Unidas de cuando reconocieron a la institución con voz, pero sin voto, como corresponde, en todos los mecanismos, Consejo de Derechos Humanos, examen periódico universal, etc. Luego, todos los años las Naciones Unidas califica a la institución. Normalmente arrancan todas con un C, un B y aspiran a llegar en algún momento mejorando, tomando las recomendaciones de Naciones Unidas a una A. La única institución de América Latina que nació con una calificación de A fue la uruguaya. Y todo ese esfuerzo tremendo de mantener ese equilibrio de independencia de los poderes, incluso la ley faculta a que la institución pueda intervenir a modo de consulta, ¿no? De opinión no vinculante, con la figura amicus curiae, amigo del juez, en expedientes judiciales, dando su opinión sobre el caso. Bueno, todo esto, que era muy difícil de lograr, funcionó maravillosamente los 5 primeros años, con total normalidad la primera parte del último consejo directivo que se fue hace pocos meses. Ya desde el triunfo del nuevo gobierno empezó a patinar la cosa. Y termina la elección de este consejo directivo. Yo soy muy amigo de muchas de las figuras que lo integran, pero que no respeta las normas que imponen los principios de París. Solamente las organizaciones de la sociedad civil pueden proponer candidatos para que los parlamentarios elijan. Esto es fundamental para mantener un reconocimiento internacional, sin el cual la institución no puede hacer mucho. Y lo que se hizo en realidad fue un coteo político como se hace con los entes autónomos. Pero el actual presidente, Marcos Israel, un viejo amigo mío, por el que tengo un gran respeto, pero lo nominó el Comité Central Israelita, por quien tengo un gran respeto, pero que no está facultado para ello. Bueno, otros ni siquiera los propuso ninguna organización, lo propusieron directamente los partidos políticos, lo que está específicamente prohibido. Entonces, salvo el director, el miembro del Consejo Directivo, Wilder Tyler, todos los demás carecen de legitimidad jurídica. Y a lo mejor me equivoco, pero yo creo que a las Naciones Unidas va a pasar esa factura en su momento. Ya pasó también con el director del BPS, que se usó un mecanismo así por parte de los empresarios.
con un antecedente. ¿Qué salud tiene la democracia en esa visibilidad tuya? Uruguay. No está aislado Uruguay, ¿no? Sí, yo creo que sí, Uruguay no está aislado, pero está justamente, está atravesando algunos problemas que estábamos mal acostumbrados a decir, eso acá no va a llegar, ¿no? Por ejemplo, las noticias falsas como mecanismo de funcionamiento. Hay dos casos icónicos donde uno queda perplejo de cómo no se les mueve un músculo después de haberle mentido a la gente. Una cosa es equivocarse, otra cosa es no estar de acuerdo con la verdad del otro, pero otra cosa distinta es mentir. Cuando el presidente de la República dice que no conoce al señor Astesiano que vendía pasaporte desde el edificio de la Casa de Gobierno, y resulta que cuando fue preso la primera vez era el chofer de la madre, y que ahora aparece en su celular un llamado telefónico a las 12 de la noche al padre, y que él mismo un día dice, se dan cuenta, la sorpresa para mí, un cargo tan importante, y al otro día dice, bueno, sí, alguien me había dicho que teníamos los antecedentes, pero ¿cómo es un cargo que yo no le doy ninguna importancia? ¿Pero cómo? ¿Era el cargo más importante al quien le confiaba la seguridad de sus hijos o no le daba ninguna importancia? Nadie le había dicho nada o le habían dicho. Un periodista le pregunta, ¿y Larrañaga no le dijo algo? Ah, creo que sí, pero Larrañaga no era el guapo, era el ministro del Interior el que le dijo, cuidado que tiene antecedentes. Y no le tembló un músculo cuando mirando a las cámaras de televisión dijo, yo no sabía nada, me tomó de sorpresa. Después el director de inteligencia sale a decir que él le advirtió al presidente de los antecedentes de Astesiano. Es muy raro esto. Yo confieso que, mira, cuando el presidente viajó a Colombia, después que había ganado Petro, a quien ni siquiera visitó, o sea, al que va a ser presidente, ya es presidente de Colombia y va a ser presidente simultáneamente con los dos últimos años de la calle Pou, no lo visitó. Fue a ver al presidente que se iba. Una cosa rara en un país donde los presidentes no pueden volver por reelección después. Ni siquiera se presentó a la reelección inmediata, que es a la que estaba habilitado. ¿Y con quién fue? Fue con el canciller Bustillo y con Astesiano. Se va de vacaciones con los hijos, razón por la cual no va a la cumbre de presidentes de las Naciones Unidas. Y a Disneylandia y a Costa Rica con Astesiano y los hijos. Todas esas cosas a mí me preocupan mucho. Todo esto del director de inteligencia, justo después de lo de Astesiano, queriendo desprestigiar al Parlamento. Hay una sola cosa segura sobre este expediente que aparentemente se filtró, y es que no fue ningún parlamentario. Primero, los expedientes de inteligencia tienen cierta trazabilidad. No hay que ser experto en el tema. A veces se les cambia cómo se separa una palabra, a veces se cambia el lugar de una coma, de tal manera de que si se filtra un expediente secreto, se pueda saber quién lo filtró. Acá, el director de inteligencia fue al Parlamento y como no alcanzaban las copias, le pidieron a los funcionarios que hicieran fotocopias. Anduvo circulando el documento por el Palacio Legislativo, hacían fotocopias, las llevaban, ¿no? Pero el presidente de la República califica el hecho de una traición a la patria. No es poca cosa, ¿eh? Traición a la patria. Pero además dice que se dio por parte del Parlamento. Claro, él primero dice, yo me atrevo a decir esto de traición a la patria porque no sé quién fue. Pero al otro día hay una denuncia penal de un órgano de la presidencia contra los parlamentarios. Y resulta que el documento que llevó Garcés, el director de inteligencia, al Parlamento tenía 7 carillas y el que se filtró tenía 9.
Entonces, ¿cuál es el objetivo que hay detrás? Desprestigiar a la comisión, que es la única que tiene competencias para ponerle ciertos límites, cierto coto, nada más ni nada menos, y contralor, que al director de inteligencia. Y queremos que vayan en cana los parlamentarios que controlan realmente. Cuando uno piensa dónde estamos parados en cuanto a salud institucional de la democracia, no pasamos el examen, ¿no? A mí me preocupa mucho. ¿Por qué no quieren que el Parlamento controle la dirección de inteligencia? Todos los países donde la inteligencia se dispara, a veces controlada y todo se dispara, pero termina en que graban las conversaciones de la gente, seguimiento. Bueno, ya apareció una serie de documentos que había encontrado la primer ministra de Defensa del gobierno del Frente Amplio, Susana Arbeleche. Perdón, no, 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 me traicionó el subconsciente. Pero estos documentos que hablan de espionaje en época de la democracia, yo tuve que prestar testimonio en la comisión, la presidía el diputado Gerardo Núñez, y tenía un secretario pago por la policía que grababa conversaciones dentro del auto, dentro de mi auto. Eran irrelevantes las conversaciones, pero quiero decir, hay que estar muy alerta para defender las instituciones de esa cosa tremenda que es el espionaje, bajo el Perdóname la manto de la interrupción. seguridad. ¿No era Susana Berruti? Azucena Berruti, sí, 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 perdón, pensé que me había corregido. Sí, todo el archivo Berruti que ya encontró el Ministerio de Defensa y que prueba que había espionaje durante la dictadura, durante el retorno a la democracia. Es tremendo, ¿no? Es una lástima porque uno se crió en el país de la tolerancia, el país del respeto por la posición ajena, y acá o decís que sí a todo lo que dice el gobierno o tratan de tirarte una planadora con la judicialización de la política, que es una cosa tan peligrosa, ¿no? Todo se denuncia ante la justicia. Eh, Pero además se ha llegado al tupé ahora de, no sé si el tupé, pero creo que de la soberbia verbal a criticar al Poder Judicial como quien critica a un juez de fútbol. bueno, eso ni que hablar, pero además a utilizarlo con fines políticos, porque, por ejemplo, el senador Gandini le hace una denuncia penal al senador Charles Carrera por su desempeño cuando era director general del Ministerio del Interior. Yo debo decir con absoluta franqueza que era el referente en el Ministerio del Interior, un ministerio difícil para este trabajo, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuando empezamos nuestras funciones y tuvimos una excelente relación con él. Pero le hace una denuncia penal. Y después que le hace una denuncia penal, pide una investigadora en el Parlamento. Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Que no confían que la justicia va a investigar? Porque normalmente es al revés. Si una comisión investigadora del Parlamento llega a la conclusión de que hubo la comisión de delitos, y Después va a ser lo presenta ante procedimiento. la justicia penal, no tiene otra competencia una comisión investigadora. Pero hace la denuncia penal primero y la investigadora después, ¿para qué? Para embarrar la cancha. Hay una obsesión con embarrar la cancha. Yo me acuerdo, era muy muchacho, ¿no? Pero yo me acuerdo, bueno, mucha gente joven ni va a saber de qué estoy hablando, pero hubo un periodo, ahora que hace pocos días el Parlamento, merecidamente, a mí me gusta más cuando aparecen el recuerdo de figuras que trascienden sus partidos y hablan oradores de todos los partidos políticos. Bueno, fue el centenario del nacimiento del desaparecido senador
Carlos Julio Pereira, y hubo un homenaje en la Cámara, habló gente del Frente Amplio, del Partido Colorado, de su propio partido, etc. Yo me acuerdo cuando él y mi viejo estaban en el Senado, jóvenes senadores, antes de que fueran compañeros de fórmula presidencial en el 71, años 67, 68. Ambos eran, se les llamaba, la gente les decía los fiscales de la nación, porque hacían, donde ponían el ojo ponían la bala, hacían denuncias y detrás de la denuncia caía el ministro y a veces caía el gabinete entero. Carlos Julio tuvo la célebre interpelación contra Peirano Facio, las denuncias contra el intendente de Montevideo, Bartolomé Herrera, del pachequismo, mi viejo las interpelaciones sobre la corrupción en la policía en época del coronel Sina Fernández, el ministro de Trabajo Guzmán Acosta Hilar, etcétera, 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 etcétera. Bueno, yo me acuerdo, era muy muchacho, pero yo me acuerdo que mi viejo, antes de pedir la interpelación, iba a ver al presidente de la República y le decía: yo tengo esto contra tal ministro. Y si el presidente lo cambiaba, púmbate, no se armaba el escándalo. Ahora lo que importa es el escándalo, no el resultado. Entonces, es muy triste ver que un país que tuvo esos valores democráticos tan fuertes, ahora se juega con las instituciones de una manera peligrosa, para ser prudente. Nos quedan 3, 4 minutitos nada más. A ver, antes de ir, porque después se viene Enrique Ortega, es un pase rápido desde México. ¿Podemos confirmarte todos los jueves la columna? Sí, cómo no, todos los jueves a las 5:30, ¿está bien? Bien. Sí, cómo no, con todo gusto. Y bueno, al Bien, compañero pero desde México, antes de seguir, ya todos está los confirmado. recuerdos. Como estamos a rajatabla, medio rapidísimo, como ya lo confirmaste y dijiste que sí, ya está, se agarra así, pim. No, ¿qué es? Es una pregunta de pocos minutos, pero ¿qué es, desde tu punto de vista, ser progresista en Uruguay hoy? No estoy hablando de ser de izquierda ni socialista, estoy hablando, ¿qué es ser progresista? Bueno, es en primer lugar tratar de pensar un poco con cabeza propia y no comprar todo lo que nos quieren vender a través del marketing político. Pero en segundo lugar, algo que es muy uruguayo, que es pensar que la política tiene que estar orientada a sostener, amparar y ayudar a los sectores más vulnerables. Esto, yo me crié en eso. Nuestro compromiso con usted, el programa de gobierno del Partido Nacional en el año 71, era eso. El del Frente Amplio en el 71 era eso. Y si uno suma los votos de los sectores progresistas del Partido Nacional y del Frente Amplio en el 71, fueron una abrumadora mayoría. Por culpa de la legislación electoral, ganó el continuismo y en vez de Pacheco quedó Bordaberry. Pero ser progresista es pensar que no se puede gobernar para los más ricos, como dice la famosa despedida de Metele, que son pasteles de mi querido amigo Fede Murro. No se puede gobernar solo para ricos. Y eso es lo que está ocurriendo en el Uruguay de hoy. Se nos colgó, ahí se nos colgó, y ahí se colgó Juan Raúl. Que eso es un valor nacional, es un elemento de identidad nacional que hoy me parece que está hipotecada. Hoy se gobierna no pensando en los sectores más pobres, sino en seguir acumulando riqueza en los sectores más poderosos. Gracias, Juan Raúl. Nos vemos dentro de una semana. La semana que viene seguimos conversando. Un gran gusto, ¿eh? Un abrazo muy grande para todos. Perdoná que vos tenías un itinerario y yo te lo cambié todo, pero bueno. No, me encanta así, me encanta picadito. Está bien, está bien. Muchas gracias, gracias por estar. Vamos a una pequeña tanda y venimos con la presentación de Enrique Ortega Salinas desde México para el país y el mundo. Adelante.